Bueno, vamos a resolver este ejercicio en donde tenemos un material ferromagnético que está cerrado. No lo dibujan, pero lo puedo imaginar como algo así, que tiene una longitud de 40 centímetros. También nos dan su área transversal. Entonces, estos cálculos que antes hacíamos para calcular su longitud y área transversal ya no los vamos a hacer, sino que es un ejercicio más de análisis de su curva de saturación como ya lo hemos visto, pero este ejercicio es más práctico y tiene valores reales. Este material es un valor real para, para poder realizar este ejercicio. Para resolverlo, tenemos que entender que, bueno, lo que ya habíamos dicho en las ayudantías pasadas, que los núcleos magnéticos se saturan cuando esta relación entre el campo magnético y la densidad perdón, y la excitación magnética se hace no lineal en cierto punto, ¿sí? Entonces, cuando nos dan estas curvas, lo más importante es poder graficarlas lo más real posible para poder observar cómo se comporta el material, ¿sí? En este ejercicio yo recuerdo que la curva estaba dibujada en el ejercicio, no tenían que dibujarla y se veía algo como así. Bueno, casi todas se ven igual, tienen una zona lineal, una zona que es como una rodilla, que es como algo así. A veces, bueno, a veces es así incluso, a veces, pero creo que en este ejercicio era algo así. Entonces esta zona de acá se conoce como la rodilla, en donde el material ya está dejando de ser lineal y esta zona de acá ya está completamente saturada. ¿Ok? Entonces la primera pregunta nos dice que a partir de la curva determinemos un valor razonable que asegure operación bajo saturación. ¿Sí? Entonces, para asegurar una operación bajo saturación, claro, uno podría decir, podemos colocarnos acá, si vamos a estar saturados sí o sí, es verdad, pero una operación del material en este punto no es eficiente. Por eso este ejercicio es muy teórico, realmente este ejercicio y apareció en el certamen pasado. Entonces había que estar en el punto en donde uno está en la zona lineal, perdón, uno está al final de la zona lineal, pero está saturado. Por ejemplo, en la zona de la rodilla, uno podría no estar saturado en ciertos puntos porque si hay aún existe una diferencia muy mínima lineal respecto a la pendiente original del material. ¿Sí? Pero esto ya se había conversado en clase y en el fondo, cuando se diseñan núcleos, la idea es operar aquí. Cuando se desea operar bajo saturación, me refiero. ¿Sí? Y este punto, cuando nosotros graficábamos, daba justo en el uno, perdón, en los 2000 amper metro para H. Recordemos que esto es H y esto es B. Y acá daba 1,1 Tesla. ¿Sí? Otra forma de ver esto, si es que no nos dan el gráfico, es calculando las pendientes, ¿cierto? Cuando ustedes calculan las pendientes, se van a dar cuenta que hasta llegar aquí, la pendiente era lineal, era muy, muy lineal, y entre 1600 y 1200 se produce el codo. También lo podemos ver con la variación que hay entre la inducción y cada vez que se va aumentando el campo. Pero no creo que sea algo tan complicado, esas cosas se ven ya más en conversión. Yo creo que las curvas sí las van a colocar en este certamen porque siempre ha sido así. Y bueno, si llega a aparecer, yo creo que va. Lo importante es saber de que bajo saturación es ideal operar en un punto en donde estamos justo después del cambio entre la linealidad y la saturación. De todas formas, si hubiesen elegido un punto acá, aún así la rodilla, dentro de la rodilla hubiese estado bien. Lo que hubiese estado mal era elegir un punto lineal o un punto demasiado saturado. Ok, vamos a seguir entonces. Entonces la primera parte era simplemente elegir un punto y nosotros para términos de esta ayudantía vamos a elegir la inducción de 1,1 Tesla y el campo de 2000. ¿Ok? Bueno, y ahora nos preguntan
sobre el número de vueltas que debe tener la bobina para lograr este valor de inducción, ¿sí? Con 1 amper. Y esto es fácil, yo creo que la mayoría ya lo va. Bueno, hay una bobina, ¿cierto? Eso es lo primero que tenemos que entender. Hay una bobina y por esta bobina circula corriente y esta corriente produce un flujo. ¿Ok? Y como aquí tenemos solamente un material, no tenemos entre hierro ni nada, podemos dibujar esto tal cual como una fuente y una resistencia, ¿sí? Y una corriente. Entonces, ¿se acuerdan que la fuerza magnetomotriz es igual a N por I y esto es igual al H por el largo? ¿Sí? Esta es la ley de Ampère. ¿Sí? Ese H por L realmente es una integral porque cuando hacemos la ley de Ampère para campos magnéticos, nosotros debemos especificar que para cada sección de largo existe un campo magnético que puede ir variando o puede no ir variando dependiendo de las condiciones que indique el ejercicio. Pero como nosotros asumimos en magneto cuasiestática que las líneas de campo se van a mantener dentro del material, porque el material es más permeable que el aire, entonces asumimos que el campo que se va hacia el aire es nulo y todo se concentra dentro del material. Sí, esto trae sus ventajas, que es que, claro, se puede aprovechar la máxima cantidad de energía, pero también sus desventajas, que es que el núcleo se satura. Sí, si se satura hay calor y si hay calor hay pérdidas. Es como el gran problema de diseñar núcleos. Bueno, entonces aquí tenemos, bueno, el número de vueltas es lo que nos están preguntando, pero tenemos la corriente, tenemos el campo y tenemos el largo. Sí, simplemente era aquí despejar esto. Como les digo, de nuevo era muy teórico este ejercicio y el número de vueltas a mí me dio 800 con los valores que estamos ocupando. Ah, vueltas. Esto es vuelta. Vuelta. Esto es amper, metro. Siempre se me olvida colocar el metro abajo. Y esto es Tesla. Ok. Siguiente pregunta. Dice que hay que calcular la energía y la coenergía magnética almacenada en el núcleo. Si nosotros sabemos que la densidad de coenergía es la integral del campo magnético en cada tramo de diferencial de inducción. Y bueno, como nosotros elegimos 1,1 Tesla, nosotros vamos a calcular la energía como una zona lineal, la coenergía. Puesto que no nos dan la función de inducción. Si nos dieran la función, perdón, la función de este tramo de acá, entonces sí podríamos hacer la suma de este tramo, que sería un triángulo, se calcularía como el área bajo la curva de un triángulo, y luego haríamos una resta entre el rectángulo de acá y el área de acá, porque si se dan cuenta, la coenergía es el área bajo la curva de, bueno, aquí mismo lo dice, pero es el área bajo la curva de la curva de magnetización, ¿sí? Y la energía es el área sobre la curva, es decir, cómo calcular el área que hay acá. Este es el área. Entonces tenemos el área sobre la curva, que es la energía, y el área bajo la curva, que es la coenergía. Pero para términos de este ejercicio había que simplemente calcular esto como un triángulo, ¿sí? Pero estos triángulos no es un triángulo gigante, sino que sería, para estar de acuerdo o lo más cercano posible a lo que está representando la función, es calcular cada uno de estos triángulos. Por ejemplo, el triángulo que hay acá, el triángulo que hay acá, acá y acá. ¿Sí? Entonces calcula, porque cuando ustedes graficaban esto, si bien esto era lineal, se empezaba a deformar un poco acá, entonces este triángulo de acá, después este triángulo de acá, después un triángulo que iría así, lo voy a hacer con otro color para que se note, un triángulo que iría así, algo así, después otro triángulo que iría algo así, para acercarnos lo más posible a lo que es la función. ¿Sí? Cuando yo realicé ese ejercicio, yo voy a subir la pauta de esto de todas formas, para que ustedes vean el cálculo de cada uno de los triángulos, pero era simplemente calcular un medio de, por ejemplo,
la altura, que sería 0,2 en este caso, ¿sí? Por el ancho, que sería como uno calcula un área de un triángulo, ¿sí? Y luego sumar la del siguiente, y la del siguiente, y la del siguiente, hasta llegar al 1,1. A mí eso me dio un valor, y lo voy a anotar aquí, de 0,2, 0,2529 joules. No, perdón, ese era el valor de la coenergía final. Me dio 1577,5 joules partido en metro cúbico. Sí, porque recuerden que esto es densidad de coenergía. Esta fórmula es para la densidad de coenergía. Sí, entonces este es el valor luego de calcular todas las áreas. Cuando nosotros queremos saber la coenergía final, multiplicamos el volumen por este valor. Y el volumen lo calculamos con el área. Este volumen de energía no es el volumen de la sección transversal, que me confundí, creo que era eso, pensé que era eso. Eso sería si es que estuviéramos integrando en ese volumen. Pero aquí es simplemente multiplicarlo por el volumen final. Ese fue error mío. Este volumen, por lo tanto, es el volumen total, que claro, podríamos calcularlo como esta área que nos dan, que es de 4 centímetros al cuadrado, por el largo, como si fuera un fierro gigante, ¿sí? Y ese largo era de 40 centímetros. Por eso que a mí el volumen me dio 1,6 por 10 elevado a menos 4, que es la multiplicación entre 4 por 4, y esto multiplicado por 1,577,5, y ahora sí, esto sí me dio 0,2529 joules. ¿Sí? Para la energía hacemos el área sobre la curva, que aquí es un poco más fácil porque tenemos esta área de acá. O sea, se supone que esta área de acá ya la calculamos. Lo voy a hacer con otro color. Esta área de acá ya la calculamos. Entonces calculamos este rectángulo de aquí y le restamos esta área para tener el área sobre la curva. Entonces la energía, cuando hacemos el cálculo del rectángulo, a mí me dio, que sería, el cálculo del rectángulo sería simplemente Vmax por Hmax, que es 1,1 por 2000. Eso a mí me dio 2200 yo partido en metro al cubo. Y esta final energía es la multiplicación, perdón, es la resta entre esto menos el área bajo la curva, que era la que habíamos calculado acá, 1,577,5. Y esto me da 600, perdón, un segundo, me estoy adelantando. La energía, lo voy a hacer de nuevo porque aquí me estoy adelantando. La energía es la resta entre el área bajo la curva de acá menos el rectángulo. Entonces aquí tenemos el rectángulo menos el área bajo la curva, que sería 1005. Este valor de acá a mí me dio 2200 y esto da 622,5. Lo escribí súper mal. 622,5 yo partido en metro cubo. Y ahora sí la energía final es la multiplicación del volumen por esta energía, que me da 0,0996 joules. Ok, finalmente esto era un poco más complicado porque era lo que tenía más cálculo, pero es simplemente calcular. Creo que quizás lo acomplejé mucho, pero es simplemente el área bajo de la curva y el área sobre la curva. Es simplemente eso. Ustedes determinan la forma más segura de calcularlo. Bueno, para la pregunta 4 tenemos que entender el concepto de corrientes parásitas, que vamos a hablar brevemente de ello porque ya lo habíamos visto probablemente en clases. Y es simplemente que cuando nosotros excitamos esto con corriente, se genera un flujo, ¿cierto? Pero este flujo
también provoca corrientes, este flujo, perdón, el flujo así. Provoca corrientes por la ley de la mano derecha. Si nosotros vemos esto así, si nosotros pudiéramos ver de alguna forma el núcleo, así, desde arriba, ¿sí? Nosotros vemos un flujo aquí y este flujo va por todas partes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros hiciéramos un zoom aquí, nosotros veríamos un flujo y por temas de las propiedades del material, el núcleo magnético también es un conductor. Entonces, al ser un conductor, se generan también corrientes aquí, por el núcleo. Corrientes que hacen esto. Sí, son muy pequeñas, pero a la larga se traducen en pérdidas, ¿sí? Y siempre que hay pérdidas, se busca la manera de poder solucionarlas, para poder reducirlas, perdón. Y la forma, y que en realidad esta pregunta igual es como de, ¿cómo decirlo? Es del libro, esta pregunta es del libro, es que se hacen láminas. O sea, se lamina este núcleo, se lamina así. Por ejemplo, si este fuera el original, sin láminas sería así, ¿cierto? Pero si nosotros pudiéramos dibujar, soy muy malo para dibujar, pero se lamina de esta manera, donde cada lámina está separada por un aislante muy pequeño que no interfiere en el núcleo magnético, perdón, que no interfiere en el flujo magnético. ¿Y qué pasa? Pasa que el flujo magnético sigue produciendo corrientes, pero estas corrientes son cada vez más pequeñas. ¿Sí? Se redujo por temas de espacio, por temas del área que tiene este material, se redujo su conductividad del material, o se aumentó su resistividad. Em, Otra forma de hacerlo también es aumentando la resistividad del material con aleaciones, etcétera, pero la respuesta del libro es que se hacen láminas para poder eh, reducir las pérdidas por corrientes parásitos. Em, hay, bueno, esta pregunta, em, es, por ejemplo, esta pregunta, si la respondían tal cual como libro, tenían todos los puntos, pero si daban otra explicación para poder reducir el área en el que corre este flujo magnético para producir estas corrientes, igual podría haberse tomado como bueno. Ahora, vamos a ir a la siguiente pregunta, que es que, ya, por último, se va a evitar la saturación para una densidad de flujo tanto, tanto, y mantener la corriente máxima en uno. Sí, bueno, y dice que la longitud del entrellero debería incorporarse, considere que el material tiene permeabilidad mucho mayor que la del vacío y desprecia fugas del flujo. Entonces, bueno, lo que nos está diciendo básicamente es de que esta curva que inicialmente era así, ahora queremos que sea así, pum, y que aquí esté el 1,1 y que acá está en los 2000. Básicamente se quiere que el núcleo sea lineal hasta este punto. Al menos eso es lo que dice el enunciado. Así que para resolver eso, tenemos que simplemente hacer nuestra ley de Ampère de nuevo, n por i, en donde ahora vamos a tener nuestro entrehierro que tenemos que diseñar, ¿sí? Porque el ejercicio dice que tenemos que, perdón, creo que lo expliqué mal, pero para llegar a este valor de acá tenemos que colocar un entrehierro. De hecho, eso se hace. Los entrehierros se hacen para que los materiales no se saturen. Y bueno, para hacer eso se introduce un entrehierro. Entonces la pregunta nos dice de qué largo tiene que ser ese entrehierro. Cuando nosotros hacemos nuestra ley de Ampère, tenemos nuestra caída de FMM en el entrehierro y nuestra caída de FMM en el hierro. ¿Sí? Entonces, si nos dicen que la permeabilidad acá es mucho, mucho, mucho mayor que esa, entonces uno podría, y es razonable decir, de que la resistividad de este material es prácticamente cero. Entonces la FMM, la fuerza magnetomotriz, la caída de fuerza magnetomotriz va a ser muy baja en comparación con esta. Entonces es una buena aproximación para asegurar el resultado de que dejemos solamente nuestro largo
y elijamos cualquier valor que esté por sobre este largo. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el valor de nuestro campo. Perdón, este que hay que hacerle una excepción, pero tenemos nuestra número de vuelta, nuestra corriente. El largo del entrehierro no lo sabemos, que es lo que nos están preguntando. Y este a priori no lo sabemos porque en el aire no sabemos qué será, pero queremos que sea 1,1 Tesla y sabemos que en el aire el campo magnético tiene una relación lineal. Entonces, el 1,1 Tesla vamos a dividir la permeabilidad del vacío y nos va a dar el Hg. Y a mí me dio un valor de, me dio 8 Hg, me dio 8,75352. Y cuando yo metí esto en esta ecuación, que ahora ya tenemos este valor y solamente tenemos esta incógnita, me dio un largo de 9,139 por 10 elevado a menos 4, que los entrehierros por los metros. Estos son como 9 milímetros y por lo general son, o 0,9 milímetros, y por lo general estos largos del entrehierro son muy pequeños. Bueno, esa fue la ayudantía, espero que se haya entendido, si no se haya entendido me pueden escribir, quizás estuvo un poco enredada en algunas explicaciones, pero espero que se haya entendido